Muy bien. Deje nomás apagar mi celular porque, ok, luego se oye el ruido. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el tema 3, que es la observación y la clasificación, ¿sí? ¿Alguien que quiera compartir lo que investigó? Si gusta, yo lo puedo hacer, maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo que yo encontré sobre observación y clasificación ¿Sí? es la observación se centra en la obtención de datos que describan de manera objetiva el fenómeno observado, generalmente expresándolo en cifras y relaciones lógico-formales. Para ello, emplea métodos de análisis numéricos, estadísticos o métodos de medición sistemáticos. Es en la investigación cualitativa. La observación de clases es una práctica que se utiliza tanto en la forma inicial y permanente del profesorado como en la investigación sobre contextos de aprendizaje. Consiste en registrar sistemática y objetivamente lo que sucede en el aula para poder estudiarlo o interpretarlo posteriormente. La observación directa es aquella donde se tiene un contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. Las características de la observación directa son, pues se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario los datos obtenidos no serán válidos. Por ejemplo, identificar características de los niños en situación de calle. La observación indirecta consiste en tomar datos de sujetos a medida de que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento o propósito de esa actividad. Las características consisten en la recolección de datos sobre las características y propiedades de un individuo, fenómeno o situación particular. En cuanto a ¿continúo con la clasificación o hasta allí, maestra? Hasta ahí. Muy bien. Entonces, para ti, en conclusión, ¿qué es observar? Para mí observar, maestra, es primero que nada definir para qué voy a observar. ¿Para qué voy a observar? Para la observación es el medio para el resultado final. Es decir, como decía hace un momento, si voy a hacer un reporte o voy a buscar una estadística sobre los niños en situación de calle, entonces a través de la observación yo voy a poder definir cuáles son estas situaciones o cuáles son los parámetros o cuáles son los patrones que puede ser que vengan de hogares disfuncionales, que vengan de madres solteras, y a través del análisis, a través de la observación, yo voy a poder delimitar el tipo de situaciones, y cuando yo hablo de esta situación en particular, ya voy a poder definir cuáles son estos parámetros, y eso solamente se logra a través de la observación. Así es, y así con la observación tú ya puedes programar o puedes hacer ese trabajo que tú quieres hacer, como dices, con los niños de la calle. Tú observas y tú ves lo que les hace falta, para así tú poder trabajar o aplicarles a algo para ayudarlos, ¿verdad? Es correcto, maestra. La observación es la que más, pues la que más nos ayuda en realidad para poder nosotros hacer alguna clase o algún trabajo, no hay más que la observación. Es lo más importante que hay. ¿Estamos de acuerdo, Gaby? ¿O tú tienes algo más? No, maestra, sí estoy de acuerdo en que los docentes tenemos que ser muy observadores, primero que nada, pues para conocer bien a nuestros alumnos y poder ejercer nuestra práctica de manera adecuada. Así es. Entonces, quedamos en que es importante observar en la práctica educativa porque nos ayuda entonces a reflexionar, a saber cómo trabajar dentro del aula, analizar el grupo para aplicar estrategias y así también para conocer tu grupo, ¿verdad?
También nos ayuda a constituir, una técnica de indagación e investigación docente cuyo propósito es recoger evidencias acerca de los aspectos involucrados en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces nos ayuda, la observación nos ayuda a poder hacer todo esto en conjunto y conocer cómo es tanto tus alumnos como tu grupo, ¿sí? Muy bien. Nelly, ¿tienes algo más que quieras agregar? No, también tengo lo mismo que ya mencionó mi compañero Robert e igual creo que la observación pues es como que la base de todo porque nos ayuda igual como futuros docentes o saber que necesitamos ser muy observadores en cuanto a para nuestros alumnos para poder conocerlos y así también poder eh, poner actividades en cuanto para que ellos nos entiendan mejor, porque puede que haber que muchos sean muy visuales, otros aprendan de otra manera, entonces sí es importante esa parte. Y buscar estrategias, ¿verdad? Porque como ya lo hemos mencionado o se los han mencionado otros maestros, es muy difícil poderles aplicar actividades a cómo son los niños, ¿sí? Entonces tratar de buscar la media y ayudar a los niños que, por lo que mencionaste, si son kinestésicos o son visuales o son auditivos, ayudar a que desarrollen las otras habilidades que no han adquirido, ¿verdad? Pero sí es muy, muy importante el observar y tratar de hacerles las actividades pues lo mejor para que entiendan todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos tipos de observación en el aula, que son la espontánea y la dirigida, ¿sí? La espontánea, esta ya la preparas, ya lleva una preparación previa y puede darse en cualquier momento de la situación, la que es espontánea, ¿sí? La que, por ejemplo, la que nos pasó la otra vez, que ya teníamos planeado todo, ya teníamos nuestra actividad, pero por causa de fuerza mayor, la tuvimos que adaptar, ¿sí? Entonces, esta viene siendo pues la espontánea. Ya tienes tu observación, ya sabes cómo van a actuar los niños, entonces pues adelante, ¿sí? A sacarla como se pueda. Y la dirigida, que es lo contrario a la espontánea. Ya se necesitan las personas como son, ya el equipo de orientación que ya tenemos, ya involucras a las familias, todo en conjunto para ya saber la clase que tengas que dar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? No, maestra, todo muy bien. Muy bien. No, maestra, la verdad es de que la investigación que nos dejó como previo, pues sí fue muy, a mí lo que me estaba saliendo era en cuanto a la parte de, bueno, ya que lleguemos ahí, le platico, pero no hay ninguna duda, muchas gracias. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Sí, gracias, maestra. Muy bien, ok. Entonces, nos vamos, la observación según Piaget y Vygotsky, ¿sí? Significa, para ellos, significa la práctica es tener un contacto directo con las cosas para poder probar y examinar sus virtudes y sus propiedades. Por esta razón, las actividades que se proponen a los niños deben permitir manipular y manejar directa y personalmente los objetos. Eso era lo que ellos decían en lo que se refiere a la investigación. A la observación. Las características principales de la observación, pues ya dijimos, ¿verdad? Que es una capacidad del humano que desempeña a través de los sentidos de la vista. Esa es la principal, ¿sí? Nosotros si no tenemos la vista, pues no podemos tener la observación, ¿sí? Que a lo mejor los que no tienen la vista desarrollan algún otro sentido, pero la observación obviamente no la van a tener, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que es por medio del sentido de la vista. También nos dice que es una capacidad del ser humano que condiciona a la perspectiva y los conocimientos previos del observador. Es un método de percepción que permite obtener información del mundo, ¿sí? Nosotros podemos, con la observación, conocer
hasta lo que no, ¿sí? Aunque no lo podamos nosotros asistir, no sé, a ver la cultura china o no sé, pero tenemos lo que es el internet o nuestra computadora o nuestro celular, que a base de este medio nosotros podemos darnos cuenta o podemos observar lo que tenemos a través de nuestro mundo, ¿sí? No nos limita nada más a lo que nosotros podamos ver, sino que por medio de la investigación y la observación, pues podemos saber de diferentes puntos de vista o diferentes culturas, ¿sí? También nos dice que se conoce como observación al acto de usar la vista, como ya dijimos, con datos y fenómenos de la realidad, como nos comentó el compañero Roberto. Muy bien. ¿Algo más hasta aquí que quieran decir o abordar? ¿Algo más de su investigación para ya pasar a otro punto? No, maestra, creo que quedó muy completo. Muy bien, ok. Nada más nos queda decir, pues, de que se debe de planear y cuidar sistemáticamente, llevarse por escrito y tener un control de esta misma, ¿sí? Es lo único que no, me faltó decirles para ya terminar en lo que es la importancia de la observación. Ok. También la observación en la práctica educativa, como ya lo mencionamos, pues también nos ayuda a reflexionar, a saber y a trabajar en el aula, analizar el grupo y aplicar estrategias para conocer, como ya lo mencionamos. Entonces ya eso quedaría como una conclusión, ¿sí? Muy bien, entonces empezaríamos a lo que son los tipos de metodología de la observación. ¿Alguien investigó los tipos? ¿Algo saben sobre los tipos de observación que hay? ¿Pidió metodología de la investigación, maestra? Las características, ¿sí? Características y clasificación. Pero los tipos de metodologías que tiene la observación, ok, La parte directa e indirecta. son, por ejemplo, la observación científica o estructurada, la semiestructurada y la simple, ¿sí? No, ¿verdad? No investigaron sobre eso. Entonces, se los doy. Yo No, yo no. solamente Directa e encontré, Tampoco. Así dime. yo solamente encontré lo de la observación directa, la observación indirecta, y también encontré algo de instrumentos de observación, pero no consideré que eso no, o sea, que fuera de la mano directa con esto en Ujú. cuanto a la parte de observación de campo, dirigida o estructurada, observación indirecta, pero bueno, ya vi qué es lo que está usted diciendo y creo que entonces sí era parte de. En cuanto a los instrumentos de observación, dice que en la observación de campo, en el registro de observaciones se utiliza diario de campo, cámara, fotografía, observación dirigida o estructurada, llamada observación regulada. Se utilizan test, encuestas, cuestionarios, observación indirecta por interrogación, que incluye lo que normalmente se denominan entrevistas, aplicaciones o cuestionarios. Así es, que es lo que nosotros llevamos a cabo como maestros también, ¿sí? No así, no, a lo mejor no lo conocemos como así estas definiciones, pero sí las llevamos a cabo, ¿sí? La que es la simple, pues es la que observas, ¿sí? La semiestructurada, pues ya vas planificándolo, como dices, en algún cuestionario o en algo la vas haciendo, ¿sí? Algún objeto que tienes. Y la científica, pues es lo que quieres saber, ¿sí? O qué es lo que quieres entender sobre esa observación, ¿sí? Solamente para que tengan una visión un poquito más amplia, ¿sí? Muy bien. Nos pasamos a lo que viene siendo la clasificación en bases o variables de la observación. ¿Tienes algo, Roberto, sobre eso? Perdón, maestra, no lo escuché. Sobre la clasificación en bases y variables de la observación. Sí, maestra, deme un segundito, déjeme abrir el documento. En cuanto a la clasificación, las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas o cualitativas. Así es. Los datos cuantitativos medidos, ya sea mucho o muchos de algo,
representa una cantidad o un número. Los datos cualitativos proporcionan etiquetas, nombres u observaciones. Las variables estadísticas pueden ser de dos tipos. Cualitativas son aquellas en las que los resultados posibles no son valores numéricos, por ejemplo, color de pelo, tipo de ropa, ropa preferida, lugar de vacaciones, etcétera. Cuantitativas es aquello cuyo resultado es un número. Es decir, están las variables que son cualitativas y cuantitativas, como acabo de decir. Las cualitativas son los posibles resultados de valor numérico. ¿Ok? Muy bien. Perdón, de valor no numérico. Ujú. Y las cuantitativas es la Las misma. cuantitativas de cuantificar números. Así es. Ok. Nelly, ¿nos pudieras dar algún ejemplo de una cualitativa? Ay, es que no se escuchó bien, maestra. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿No me escucho bien? Díganme si no me escucho bien. Bueno, la mía está cortando mucho, no sé si Sí, hay sea mi breves internet. cortes. ¿Sí? ¿Todos me escuchan cortado? Es que cambié de computadora, por eso les pregunto. Muy bien, Nelly, te preguntaba que si me pudieras dar algún ejemplo de lo que son las variables cualitativas. Mm, Por Maestra, ¿me ejemplo, podría repetir? No entendí. Bueno, se cortó un poquito. ¿Que cuáles son? las variables cualitativas, Ajá. ¿puedo seguir hablando o no? Es que se No, corta sí, mucho. sí, adelante, adelante. Son sobre las características que se hace hacia un objeto o a un individuo. Así es. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, describir una persona, por ejemplo, el color de los ojos, el cabello. Exactamente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, su sexo, que es un hombre y que es una mujer, ¿sí? O en la salud, pues puede ser buena, regular o mala. Así lo podemos hacer. Sí, Emilio. Estamos hablando sobre las variables para clasificar lo que es la observación. Estamos viendo lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo, ¿sí? ¿Alguien que me dé un ejemplo de lo que es cuantitativo? Yo, maestra, con gusto. Adelante, adelante. Vamos a decir que yo decido estudiar el fenómeno del abandono escolar. Entonces, por medio de la observación, por medio de la investigación, primero que nada tengo que delimitar qué parte a qué parte del núcleo, qué parte del sistema educativo me voy a enfocar, porque hay jardín de niños, hay primaria, secundaria, preparatoria, superior. Bueno, vamos a decir que me voy a ir a la parte superior. Muy bien, ¿qué tipo de deserción escolar existe? Entonces, yo por medio de esos parámetros puedo empezar a hacer un elemento cuantitativo de decir, de un 100% de la escuela, del alumnado, se entran 100 y se gradúan 40. Entonces, y digo por decir un número alarmante. Entonces, bueno, ese 60% yo no puedo dejarlo todo en un decir, no se graduó, fue deserción. Bueno, no. ¿Qué tipo de deserción fue? ¿Fue deserción permanente? ¿Fue deserción que solamente se dio de baja de esta institución y se fue a otra? ¿Fue una deserción parcial, es decir, que solamente estuvo fuera de la institución un tiempo, pero regresó? Entonces, la variable cuantitativa, maestra, nos ayuda precisamente a poder cuantificar el nivel del impacto, a tenerlo en un número. Es decir, que no hagamos un espectro generalizado, sino que nos ayuda a poder identificar realmente dentro de ese 60% de deserción escolar
cuál es realmente el nivel o cuál es realmente el número que corresponde a cada uno de esos parámetros. Para eso es para lo que nos sirve la parte de la clasificación cuantitativa, maestra. Y si te fijaste, ahí estuviste dando ejemplo de las dos, ¿sí? Tanto cualitativa como cuantitativa. Sí, maestra. Bien. Es que Muy sabe bien. que hice un ensayo precisamente para una materia anterior, Ah, ok. entonces no tenía que ver con esto, pero le podemos dar el nombre a esa parte del ensayo, porque la verdad sí estuve investigando y bueno, estoy muy relacionado. Pienso que debería de tomar la materia esta de esta materia optativa que no estoy tomando, pero pienso que debería tomarla. Muy bien, ok. Entonces, nuestro compañero nos dio los dos ejemplos, tanto cualitativo como cuantitativo. Gaby, ¿alguna duda que tengas o tienes algún otro de los Ah, ejemplos? sí, pues de acuerdo a que la observación y clasificación pues, son habilidades básicas de pensamiento. En cuanto a la clasificación, pues vemos que es un proceso que se realiza, en este caso, viéndolo ya desde el punto de vista del alumno, un proceso de comparación que le permite al niño en sus contenidos, en sus clases que él tiene, Ajá. identificar características variables entre los objetos y sucesos que él observa, ¿verdad? Entonces, de esta manera, reconoce semejanzas y diferencias entre ellos Así. y este proceso pues es una extensión de la observación. El niño primero observa y después empieza a identificar semejanzas, diferencias y puede clasificar. De esa manera puede hacer, por ejemplo, campos semánticos, analogías, patrones. De esa manera le ayuda al niño en su pensamiento esas cualidades, observar esas cualidades cuantitativas y cualitativas. Así es. Muy bien, Gaby. También nos diste el ejemplo donde van las dos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más está? A ver si quedó claro. Emilio, ¿tú tienes algún ejemplo donde vengan cualitativos o cuantitativos? No, no exactamente sean los dos, ¿sí? Puedes dar uno o otro. O si son los dos, pues mejor, ¿verdad? Así nos queda más entendido. Am, mm, Ay, no se me ocurre, maestra. Pues bueno, tengo notado nada más que datos cualitativos indican observaciones. Entonces podría ser, Como por ejemplo, categorías, haz de cuenta, ¿sí? O sea, lo que ajá, observas, si lo pones como categorías o valor de cualidades. Entonces, ¿qué ejemplo me puedes dar? ay, no se me viene nada a la mente. Pues como tal pueden ser las características, digamos, ay, maestra, es que no se me ocurre. No importa, a ver, dime cualquier cosa que te imagines de lo que hayas entendido y ya vemos si sí o no. Lo que yo quiero es que les quede. Digamos, Sí, adelante. muy bien. Digamos, trabajando en, un segundo, por favor. Sí. Digamos, trabajando en educación especial. Ajá. O bueno, en un salón con niños sin ninguna discapacidad, sin ningún problema de aprendizaje, y tenemos a un alumno con algún problema de aprendizaje, digamos, algún trastorno, podría ser autismo. Entonces, nosotros con los datos cualitativos podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, anotaciones y demás es que no se me ocurre bien, Sí, espero está sí estar bien. bien. Sí, está bien, Eh, vas bien. eh, para nosotros, pues al igual moldear nuestras actividades, para ayudar a su comportamiento que mejore, para ayudar a que mejore su estado de ánimo. Ay, Así es. O sea, tú ya tienes esa categoría de ese niño especial con otro niño que no es especial, ¿sí? Esa viene siendo ajá, cualitativa. Igual vas a buscar sus actividades, viendo la cualidad que tenga ese niño, ¿sí? Y ayudarlo. Perfecto. ¿Y una cuantitativa? una cuantitativa, pues como tal, estos son datos de número. Entonces, Así de simple, en ese mismo salón que tú tienes, tú estás clasificándolo, ¿sí? ¿Cuántos niños son especiales y cuántos niños no? Así de sencillo. ¿Sí lo ok, entiendes, Emilio? sí, sí, sí. Ok, muy bien. Edu Viges,
¿Algún ejemplo? Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí lo escucho. Sí, maestra, sí se escucha bien. Ok. Sí, maestra. A ver, ¿algún ejemplo que tú me des donde venga lo cualitativo y lo cuantitativo? Pues para mí sería como darme cuenta en lo de bueno, ya dando como la clase de los niños, que realmente sí la entiendan y que sí les quede claro. Sería lo cualitativo, ¿sí o no? Pues sí, porque ya lo estás clasificando según lo que están aprendiendo. Y lo cuantitativo, Ajá. Pues sería, si les quedó alguna duda, si yo no la entiendo, pues buscar bien en qué estoy fallando yo para que ellos sí entiendan el tema. aquí viene siendo todavía lo cualitativo, ¿sí? Ya lo ¿Sí? cuantitativo ya sería, por ejemplo, su calificación, ¿sí? Ah, Es ok. lo que ellos alcanzaron a adquirir, ¿sí? O sea, ya viene Ah, siendo el número, ¿sí? ¿Sí te quedó sí, más está. claro? Sí, maestra. Ah, ok. ¿Alguna duda? Muchas gracias. ¿Todo quedó claro? ¿O seguimos con más ejemplos? Está bien, maestra. ¿Sí? Roberto, Gaby. Yo pienso que sería bueno escuchar un ejemplo más práctico, maestra, porque pienso que el que yo di de la deserción escolar está un poco complicado. No me gustaría que los compañeros se quedaran con alguna duda. A ver, danos uno más sencillo. No, yo decía de usted, maestra. Ah, no, a ver, tú dime uno más sencillo. Pues bueno, prácticamente lo que hace la clasificación, que se divide en cualitativa y cuantitativa, yo pienso que nos podemos referir a la etimología de la palabra, de decir cualitativa viene de la palabra qualitas, que es calidad, y la calidad se va a dividir en secciones. Es decir, por ejemplo, como lo comentaba hace un momento, sobre em, que los datos cualitativos proporcionan etiquetas o nombres, ¿ok? Es decir, puede ser que cómo es el niño, o sea, si lo pasamos ya al salón de clases, podemos ver de dónde viene el niño, qué tipo, o sea, nos sirve para segregar, no lo digo de manera negativa, sino para poder clasificar a los niños que tenemos en el salón de clases con sus gustos, con su personalidad, porque esos son actitudes cualitativas, de cualitas, de calidad, es decir, no una calidad como tal de calidad, sino lo que nos va a, A permitir observar. personalizar, sí, exactamente. Y por último, la parte cuantitativa, que es como tal el número, nos puede servir para saber, bueno, cuántos niños tengo en la clase, cuántos de estos niños necesitan ayuda adicional, cuántos de estos niños necesitan este tipo de ejercicios y nos puede ayudar a desarrollar desarrollar mejor un plan de trabajo con base en la observación, porque la observación ya se divide en estas dos ramas y dominando la observación podemos ya incluso hacerlo de manera automática. Igual también si te sirvió la planeación o no, ¿sí? También aquí puedes ver cuánto fue el de calidad cualitativa y cuánto fue cuantitativa, ¿sí? ¿Cómo resultó mi planeación en estas actividades? Podemos decirlo no en un día, ¿sí? Podría ser en el mes, ¿sí? ¿Cuántos días sí funcionó? ¿Cuántos días no funcionó? ¿Sí? Es correcto, sí. Sí, Así sí, es. sí, se logró inclusive hasta en la misma clase, digo, ya no se usa mucho esta parte del aprendizaje por objetivos, pero nos ayudaban a corto plazo en la misma clase porque empezábamos a decir, bueno, el objetivo de la clase va a ser aprender a multiplicar, aprender el punto decimal. Y ya al final de la clase nos ayudaba también la parte cuantitativa de decir, dar un repaso a los parámetros y decir, bueno, necesitaba aprender a multiplicar. ¿Aprendí a multiplicar? Sí, se logró. ¿Aprendí a usar punto decimal? ¿Aprendí a usar punto decimal? Sí, sí se logró. ¿Aprendí a hacer esto? Sí, o sea, también nos ayuda en esa parte ya inmediata. Así es. Muy bien. Quedó
Así es, Gaby. Ahora el objetivo es aprendizajes esperados. Así es. Y ya vemos si fue el resultado o no, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo en lo que viene siendo la observación de la clase? ¿Sí? La observación en la educación. Sí, maestra. Muy bien, ok. Ah. Terminamos esta sesión, se nos va a terminar y nos volvemos a conectar, por favor. Claro que sí, En maestra. el mismo link. Muy bien. Pues ahorita regresamos.